Nunca pensé que un día me encontraría en un pedacito de tierra perdido en medio del vasto océano. Pero la vida a veces da giros extraños, y ahora soy el cuidador de una isla apartada, casi para siempre aislada de la civilización. Cuando me ofrecieron este puesto, pensé que solo era una forma insólita de pasar unos meses en paz, lejos del ajetreo de las metrópolis y del zumbido constante de la vida social. En el fondo, buscaba la soledad. Soñaba con que ni un alma perturbara mi paz. Pero la realidad resultó estar muy lejos de mis ideas de arco iris. La isla en la que me instalé no aparecía en los mapas turísticos, e incluso en los documentos oficiales había muy poca información sobre ella. Está rodeada de acantilados rocosos, sobre los que golpean sin piedad las olas del frío mar gris. Durante todo el año sopla un viento empapador, que de vez en cuando arranca las miserables hojas de los árboles achaparrados. El viejo embarcadero de la orilla está cubierto de algas y no es frecuente ver un barco amarrado allí, salvo una vez cada 2 meses, cuando llega un barco de suministros. Estos raros encuentros con el mundo exterior deberían haber sido un alivio, pero cuanto más tiempo permanecía aquí, más me daba cuenta de que sería más difícil que nunca salir de mi aislamiento autoimpuesto. Era como si la isla me atenazara tenazmente. En mi primer día aquí, me fijé en el faro abandonado que se alzaba sobre la isla, como congelado en una eterna espera. Su enorme torre de piedra erosionada sobresalía hacia el cielo gris, y las decrépitas paredes del exterior estaban cubiertas de innumerables grietas y extrañas marcas de óxido. La leyenda decía que hacía tiempo que este faro había dejado de mantenerse, debido a fenómenos inexplicables. Pero yo no tenía tiempo para cuentos místicos. Mi trabajo consistía en controlar el faro, vigilar el tiempo e informar de cualquier cambio a la oficina principal en tierra firme. La primera noche en la isla fue sorprendentemente tranquila. Me senté en una silla chirriante dentro de la cabaña. Anoté las lecturas del termómetro y el anemómetro y pensé en los planes de mañana. Tenía que comprobar los generadores, inspeccionar los almacenes. Sin embargo, en cuanto salí al porche antes de acostarme, se me hizo un nudo desagradable en la garganta. El viento se había calmado de repente, y la oscura superficie del mar yacía ante mí como sin vida. Incluso las gaviotas, las constantes chillonas de los acantilados costeros, estaban en silencio, como asustadas. Me pareció notar un sutil movimiento en algún lugar de la frontera, entre la oscuridad y el agua. Pero cuando miré más de cerca, solo vi el negro vacío de la noche. En aquel momento no le di mucha importancia, pues no podía estar soñando después de un largo viaje y de una tensión nerviosa. Pero la persistente sensación de inquietud no me abandonó. Comprobé todas las cerraduras, guardé los cubiertos en el armario y seguí mirando por la ventana, tratando de comprender qué me inquietaba. Aquella noche no tuve pesadillas, pero me desperté destrozada, con la sensación de haber estado dando vueltas toda la noche. Al amanecer miré alrededor de la costa y observé un fenómeno extraño. Había huellas en la arena que las olas solían alisar suavemente. Eran largas cadenas de huellas que se curvaban hacia el interior y luego desaparecían en la pared rocosa. No le presté demasiada atención. Había pocas posibilidades de que alguien se acercara a la orilla. Tal vez uno de los barcos pesqueros había perdido el rumbo. Pero la idea de que alguien pudiera haber llegado aquí de noche y deambular por la isla sin obstáculos me inquietaba. Después de todo, yo no estaba aquí para perderme ninguna actividad oscura. Mis deberes como cuidador incluían vigilar las instalaciones y mantener el orden, por muy formal que pudiera sonar. Pero, lo admito, sentí un inexplicable escalofrío atenazándome el corazón. El simple sentido común me decía que si alguien había atracado en la orilla, probablemente intentaría buscar refugio o pedir ayuda. Sin embargo, el silencio a mi alrededor era sobrecogedor, como si la criatura que había dejado aquellas huellas
nunca hubiera tenido intención de establecer contacto. A continuación, me fijé en un detalle aterrador. La forma de la huella parecía humana, pero los dedos eran demasiado alargados y el talón antinaturalmente estrecho. Permanecí inclinado sobre estas huellas, perdido, hasta que el viento arrojó un puñado de arena que empezó a rellenar las hendiduras, borrando el inquietante misterio. Pasé todo el día trabajando, comprobando los generadores diésel, tratando de asegurarme de que mis radios y receptores funcionaban correctamente. Sospechaba que el anterior cuidador lo había abandonado todo y lo había dejado como estaba, a juzgar por el desorden que había en el almacén y los archivos. Había papeles viejos, notas en hojas medio arrugadas y trozos de un mapa del barrio. La más antigua de las notas estaba casi descolorida. «No salgas de noche, pueden sentirlo». La leí superficialmente, casi sin pensar, mientras recogía mis cosas en un montón. Pero las palabras se me quedaron extrañamente grabadas, como si fueran una advertencia dirigida a mí personalmente. Al anochecer, el cielo estaba cubierto de nubes negras y decidí no arriesgarme a explorar la costa. Empecé a preparar una modesta cena, mientras informaba por radio de que todo estaba normal. En la voz del despachador de tierra firme, pude oír el aburrimiento de un hombre acostumbrado a informes monótonos. Se despidió de mí y las ondas se silenciaron, dejándome solo con el sonido de las gotas de lluvia tamborileando en el tejado. Por un momento sentí una repentina nostalgia. Allá lejos, más allá del horizonte marino, la gente vivía una vida normal, socializaba, reía, mientras que yo estaba aquí, como enterrado vivo. Aquella noche todo volvió a la calma. Dejó de llover cerca de medianoche y el susurro de las olas se hizo arrullador. Estaba a punto de apagar la linterna cuando de repente oí un ligero crujido en la puerta de la cabaña. Me pareció que alguien tocaba suavemente el pomo. Se me hundió el corazón en los talones y mi cerebro me exigió que cogiera al menos un instrumento de defensa personal. Pero después de esperar un momento, no oí más ruido. Todo volvió a quedar en silencio y me aventuré a salir. No había nadie, solo el camino mojado y la oscuridad en la que latía silenciosamente el corazón de la noche. Sin embargo, la sensación de que me observaban no me abandonó ni un segundo. Así viví la primera semana, entre miedos y dudas, intentando encontrar explicaciones racionales a las incomprensibles señales que dejaba la costa nocturna, hasta que me convencí, lleno de escepticismo, de que efectivamente había alguien en la isla y de que ese alguien no tenía ninguna gana de ser visto. El 8º día de mi estancia en la isla, me desperté antes de lo habitual. Me despertó un extraño estruendo que recorría la costa. No era como el aullido del viento o el estruendo de las olas. Era muy bajo, rítmico y, sin embargo, apenas audible, como el de alguien que murmura en voz baja para sí mismo a pocos metros de la puerta. Salté al exterior y me eché la chaqueta por encima de los hombros. Sin embargo, el único movimiento a mi alrededor era el de un cormorán que flotaba en el aire, deslizándose perezosamente con la brisa matinal. Me puse a escuchar. El sonido había desaparecido, como si nunca hubiera ocurrido, pero las ojeras me decían que tenía los nervios a flor de piel. Había demasiados pequeños detalles, aquellas huellas en la arena, los crujidos de la noche, la sombra que se desvanecía en el límite de mi visión. La isla parecía tener vida propia, y yo era una extraña, una invitada no deseada. Tratando de ordenar mis pensamientos, decidí subir al faro. Estaba en el punto más alto de la isla, y era el mejor mirador. Además, hacía tiempo que quería comprobar si había algún desperfecto en el interior. La antigua escalera de caracol parecía estar hecha de oscuridad encarnada. Las paredes del interior del faro eran de un gris hosco, húmedo y mohoso, y los escalones crujían como si se quejaran con cada movimiento que yo hacía. En la plataforma superior del faro
se alzaba el mecanismo oxidado de la linterna giratoria. Todas las piezas estaban cubiertas por una fina capa de sal y óxido. Me di cuenta con pesar de que sería difícil repararlo sin un equipo especial, y sería una aventura suicida hacerlo solo. Aún así, el faro me ofrecía una vista no solo de la isla, sino también del mar circundante. Miré la superficie oscura del agua, y para mi sorpresa, noté algo extraño. A unos cientos de metros de la orilla, unas siluetas negras parecían ondular en la superficie del agua, ahogándose en la penumbra del amanecer. Tal vez fueran los restos de boyas abandonadas o los restos de un viejo pesquero, pero nunca dejé de tener la sensación de que eso me estaba observando, sabiendo que ahora yo miraba desde arriba. Permanecí de pie en la torre barrida por el viento, con un frío que me helaba hasta los huesos, y el mismo miedo inexplicable que ya había experimentado se iba acumulando en mi interior. Cerré la puerta del faro con un pesado cerrojo, como si eso fuera a mantenerme a salvo de la amenaza invisible. Decidido a actuar con más decisión, comencé a bordear la costa por el lado sur. Allí, entre las rocas bajas, encontré nuevas huellas, no tan claras, sino más bien borrosas, mezcladas con arena, pero que de nuevo se asemejaban a algo parecido a un pie humano. Cada nuevo hallazgo planteaba más y más preguntas. ¿Quiénes eran y por qué vinieron de noche? ¿Por qué no dejan ningún otro rastro, ni hogueras, ni escombros, ni rastros de sangre? Si de repente estas criaturas son hostiles. Mi paranoia creció y empecé a notar los más pequeños crujidos, desde la sacudida de la cabaña por una ráfaga de viento hasta el lastimero crujido de las vigas bajo el suelo. Por la noche me sentaba con la luz apagada, mirando por la ventana, tratando de captar siquiera un indicio de movimiento en el exterior. A veces me parecía ver siluetas en alguna parte de la playa, pero cuando cogía la linterna y salía corriendo por la puerta, estaba vacía. Solo el pálido resplandor de la luna cayendo sobre la arena de la playa. Una vez encontré una fina película de humedad espesa y aceitosa en el marco de la ventana. Parecía baba. No había rastro de ella, solo este depósito desconocido. Me estremecí al pensar que eso podría haberse acercado tanto que casi estaba espiando a través de mis ventanas mientras yo dormitaba plácidamente dentro. Temblando de asco y horror, me lavé la baba con agua del bidón y permanecí largo rato en el patio, intentando distinguir algo extraño en la noche. Cada día me sentía más aislado del mundo real. La comunicación por radio funcionaba solo formalmente. El despachador al otro lado del receptor nunca hacía preguntas innecesarias y no quería oír hablar de mis temores. Su voz sonaba como si no le importara lo que estaba ocurriendo en este pedazo de tierra. Solía alegrarme de la falta de control, pero ahora me parecía una indiferencia traidora. Estaba aquí a solas con mi locura, o con algo mucho más siniestro. Empecé a tomar notas, registrar la hora de las pisadas, marcar su ubicación, intentar comparar la forma y la profundidad de las huellas. Supuse que la arena mojada podía delatar el peso de la misteriosa criatura, pero sin instrumentos precisos era difícil hablar de nada concreto. Una vez intenté hacer un molde de escayola, pero mientras corría al almacén a por materiales, una ola se lo llevó todo. Era como si la propia naturaleza se resistiera a que resolviera el misterio. En momentos de desesperación, me convencí a mí mismo de que todo podía ser un juego de mi imaginación, causado por la soledad y el estrés. Pero cada vez que casi me convencía de la irrealidad de lo que veía, ocurría algo nuevo, ya fuera otra tanda de extrañas huellas o una silueta fugaz que se fundía en las sombras de las rocas. El silencio de las noches se hizo espantosamente ensordecedor, como si el propio aire contuviera la respiración en espera de la siguiente aparición. La 10ª noche, antes de que oscureciera, caminé por la costa oeste con la esperanza de encontrar alguna prueba. Un trozo de tela, un remo roto,
cualquier cosa que demostrara que había intrusos humanos en la isla, pero solo encontré conchas vacías y escasas algas secas. Cuando regresé a la cabaña, mis nervios estaban tan tensos que el más mínimo ruido me oprimía el corazón. Incluso los ruidos ordinarios parecían imbuidos de un matiz ominoso. Aquella noche me quedé mirando el techo oscuro, incapaz de dormir. De repente, a través del silencio somnoliento, oí el mismo ruido sordo que me había despertado aquella mañana, solo que ahora sonaba más claro y cercano. Podía sentir las vibraciones a través de las paredes de la cabaña. Era como si algo enorme y desconocido me acechara, palpitando más allá de los delgados tablones de madera. Me hice un ovillo, temerosa de moverme. Mi cerebro me pedía que me levantara, al menos para coger un cuchillo de cocina, pero me quedé inmóvil, como paralizada por el terror animal. El zumbido no duró más de 1 minuto, y luego se silenció, como si nunca hubiera existido. Pero la idea de que eso podía llegar a mi puerta me mantuvo despierto hasta el amanecer. Por la mañana encontré una extraña hendidura en el suelo delante de la puerta, como una pesada pisada, pero no humana ni animal. Pude reconocer en ella algo parecido a unos dedos extendidos, y me dio asco tocarla. Ninguna bestia de presa podría haber dejado un contorno tan inhumanamente largo y flexible. Al final me di cuenta de que aquella criatura, fuera lo que fuera, era real y que venía de noche por alguna razón. En el fondo de mi mente tenía la corazonada de que me buscaba con algún loco propósito. O tal vez sí, porque en la huella reconocí no una, sino 2 líneas de dedos paralelas entre sí. Era como si hubiera venido toda una prole de cazadores desconocidos, y mi isla fuera ahora su territorio, y yo una víctima perdida en una orilla extranjera. Pronto me di cuenta de que cuanto más me convencía de mi impotencia, más pánico sentía. Tenía que actuar. Tenía un viejo lanzacohetes y algunos cartuchos de bengalas. No estaba seguro de que sirvieran para ahuyentar a los intrusos, pero al menos me sentía un poco menos indefenso. También encontré un hacha para cortar madera en el almacén. Le di unas cuantas vueltas e imaginé cómo tendría que defenderme de las criaturas desconocidas. En mi mente me maldije por no haber traído medios de autodefensa más serios. Empecé a pasear por la isla durante el día, intentando tomar nota de cualquier detalle nuevo. El tiempo había empeorado de repente, con nubes grises y un notable aumento del viento. El mar bramaba como si alguien hubiera avivado su furia desde dentro. Las ráfagas de viento me lanzaban amargas salpicaduras a la cara, dificultándome la respiración. Trepé por rocas resbaladizas y observé cómo las olas golpeaban literalmente la estrecha orilla. Cuando elegí un momento en que el agua retrocedía ligeramente, observé los contornos de huellas frescas en la arena mojada, igual que antes. Era como si alguien hubiera caminado por la orilla poco antes de que yo la observara. En uno de esos desvíos, mientras me adentraba en los salientes rocosos del extremo norte de la isla, me pareció ver un parpadeo de movimiento en algún lugar detrás de mí. Me di la vuelta con el hacha preparada, pero solo vi una sombra que se apretaba contra la roca. Grité algo inaudible, exigiendo que el intruso apareciera. Mi voz sonaba a la vez enfadada y asustada, pero nadie respondió. Solo el viento aullaba sobre la desolada llanura, haciéndome temblar de frío. Y, sin embargo, la sensación de la presencia de alguien nunca me abandonó. Miré alrededor de donde había visto la silueta y encontré algo que me hizo sentir frío por dentro. Había gotas de un líquido turbio sobre la roca que parecían una mezcla de agua de mar y limo que había visto en el alféizar de una ventana una vez. Las gotas parecían desplazarse en dirección al acantilado escarpado, al pie del cual burbujeaba la espuma de la ola. Tal vez la criatura había intentado esconderse en el agua, o podía ser hábil trepando por superficies escarpadas. La idea no hizo más que aumentar el horror. Ahora sabía que era capaz de manejar algo más que la orilla. Mientras caminaba de vuelta a la cabaña, sentí que todos mis músculos se tensaban al límite.
Un pensamiento martilleaba mi cabeza. No puedo soportar este infierno durante mucho tiempo. Tengo que encontrar la forma de contactar con tierra firme y pedir ayuda. Pero de nuevo recordé la voz perezosa del despachador, que probablemente no enviaría un equipo de rescate sin pruebas contundentes. ¿Qué iba a decir? ¿Me acechan criaturas que salen del mar? Sonaría como los desvaríos de un loco, pero también era insoportable quedarse aquí solo. Aquella noche decidí no acostarme. Cerré todas las ventanas, tapé cuidadosamente las grietas, apagué la luz y me senté junto a la puerta con el hacha y el lanzacohetes a mano. El tiempo transcurría dolorosamente despacio. Oía el chapoteo rítmico de las olas y el aullido acompasado del viento. El cielo parecía a punto de caer al suelo con una ráfaga de lluvia, pero se retrasó, y las nubes oscuras solo bombardeaban de vez en cuando la isla con pequeñas gotas. Hacia las 2 de la madrugada empezaron a pesarme los párpados y empecé a quedarme medio dormido. De repente oí el mismo estruendo que me había perseguido últimamente. Esta vez sonaba a pocos metros de la puerta, un zumbido bajo y vibrante que me hacía temblar las manos. Podía sentir literalmente que algo se acercaba, envolviéndome en miedo y apretando mi garganta en una prensa de acero. La puerta se abrió como si la hubieran empujado desde dentro. Con el corazón encogido, agarré el hacha, me levanté e intenté apretarme contra la pared. El crujido de la madera sonó como un gemido. Miré en la oscuridad, tratando de distinguir la silueta del enemigo, pero todo lo que pude ver fue una delgada rendija entre la puerta y el suelo. Allí, sin embargo, en la penumbra, noté de pronto que algo se deslizaba lentamente por el malecón exterior. Unos dedos alargados y huesudos recorrían la hendidura como si buscaran la puerta desde dentro. La visión casi me hizo soltar el hacha. Un repentino destello de rabia o desesperación me infundió valor. Golpeé con todas mis fuerzas la parte inferior de la puerta desde dentro, intentando ahuyentar a la criatura. Se oyó un chillido salvaje, desbordante de rabia y tal vez de dolor. El chillido fue sustituido inmediatamente por un gorgoteo, como si algo se estuviera ahogando, y al segundo siguiente había desaparecido. Me quedé de espaldas contra la pared, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas oía nada a mi alrededor. Pasé las siguientes horas despierta, sin apartar los ojos de la puerta, pero no ocurrió nada más. Quizá había herido a la criatura y se había retirado, pero no para siempre. Al amanecer, cuando el cielo empezaba a clarear, salí con cautela. La puerta estaba abollada y había marcas oscuras en la madera, como arañazos profundos, dejados por dedos obstinados. En la parte inferior, donde el hacha había golpeado, vi un reguero de líquido marrón, con olor a agua de mar y sabor metálico. Fuera lo que fuese la criatura, era claramente vulnerable a un ataque físico. Caminé hasta el acantilado, donde comenzaba el descenso rocoso hacia el agua. Allí encontré manchas de limo que conducían al borde. Parecía que, efectivamente, la criatura herida se había arrastrado o había saltado al mar. Tenía la ropa empapada de sudor frío y los nervios a flor de piel. Me quedé paralizado frente al burbujeante abismo, viendo cómo el amanecer coloreaba lentamente el cielo con tonos sanguinolentos. En ese momento, sentí que esas criaturas y yo estábamos condenados a enfrentarnos. Si había más de uno, podrían volver, y entonces era improbable que yo pudiera combatir a toda una manada con mi hacha. Sin pensarlo mucho, fui al almacén y empecé a construir toscas fortificaciones alrededor de las puertas y ventanas, creando una especie de cerrojo con tablas y trozos de metal. No los detendría por mucho tiempo, pero les daría algo de tiempo. Luego me senté en mi cabaña, intentando recuperar el aliento y pensar qué hacer a continuación. La tormenta parecía empeorar cada hora y traía grandes olas. La esperanza de que llegara pronto un barco de suministros se desvanecía. No se arriesgarían a acercarse a la isla con este tiempo. Cuando me hundí en la silla,
Sentí un repentino ataque de náuseas al darme cuenta de lo desesperado de todo aquello. Pero entonces nació en mí una firme resolución. No me limitaría a esperar a que la próxima criatura derribara la puerta y me hiciera pedazos. Lucharía hasta el último hombre, utilizando cohetes, hachas, piedras, cualquier cosa. Esta isla se ha convertido en mi campo de batalla, y si las criaturas que salen del mar tienen mente, se darán cuenta de que no soy una presa fácil. O vendrán en manadas y acabarán el trabajo. Sin desanimarme, subí de nuevo al faro, a pesar de la borrasca. Aún tenía que comprobar el mecanismo para ver si podía emitir una señal luminosa de socorro. Allí arriba intenté enroscar una sola bombilla, pero el cableado hacía tiempo que se había quemado. Solo podía esperar un lanzacohetes, pero en una noche sin luna, el disparo podría perderse entre las nubes enfurecidas. Pero creía que tal vez alguien en el horizonte notaría el destello rojo de la desesperación. Aún así, una corazonada me susurró al oído que esas criaturas no podrían ser detenidas por tales medios, y que podría ser demasiado tarde para esperar ayuda del continente. Cuando regresé a la cabaña, el atardecer ya caía sobre la isla. Las fortificaciones que había hecho parecían barreras lamentables. Encendí una linterna en el interior, dispuse el hacha y el cuchillo y me llevé el lanzacohetes al regazo. Con cada crujido mi corazón latía con más fuerza. Estaba preparado para la próxima visita de los huéspedes no invitados, sabiendo que esa noche vendrían en tropel. Pero desde algún lugar de mi interior, desde las profundidades de mi subconsciente, se deslizó un pensamiento aterrador. Me están buscando. ¿Por qué? Y en esa pregunta residía mucho más horror que en los actos más horribles que pudiera imaginar. Por la noche, cuando la lluvia se convirtió en una llovizna penetrante, decidí echar un vistazo a los alrededores de la cabaña para ver si encontraba alguna pista antes de que anocheciera. Me llevé la linterna y recorrí el perímetro de la casa. No vi gran cosa, salvo viejas huellas en la arena húmeda, los mismos pies extraños, alargados y anormalmente estrechos que desaparecían entre las algas. Pero me sorprendieron desagradablemente los profundos arañazos en la pared trasera de la cabaña. Antes no les había prestado atención, creyendo que eran marcas del deterioro y la vejez, pero ahora vi que formaban un dibujo definido, 4 rayas verticales, como de una enorme zarpa de arriba a abajo. Pasé la mano por los arañazos. La madera estaba casi astillada y la profundidad de los surcos indicaba una gran fuerza. ¿Qué clase de criatura podía tener la fuerza suficiente para aferrarse así a la pared? Al darme cuenta de que no había ningún lugar seguro en los alrededores, decidí atar los improvisados cerrojos para pasar la noche y trasladarme al desván de la cabaña. Había viejas cajas de herramientas y el espacio parecía más seguro. Subí por la desvencijada escalera y aparté algunos trastos para hacer sitio para pasar la noche. A través de la diminuta ventana, una luz blanquecina caía por el tejado y pude ver cómo las nubes se acercaban, dejando estrechas franjas de cielo más claro. Por la noche volví a oír aquel estruendo, aún más prolongado y profundo, como si contuviera toda la ominosa esencia del océano. No era solo exterior, me parecía que venía de dentro de mi cabeza, palpitando en mis sienes. De repente, se oyó un suave golpeteo bajo el suelo, como si alguien pisara ineficazmente las oscuras habitaciones. Luego se oyó un crujido, como si unas largas extremidades estuvieran hurgando en las cosas. Me acurruqué en un rincón del desván, aferrando mi hacha, intentando no hacer ruido. Los golpes duraron una eternidad y luego todo quedó en silencio. Por la mañana, cuando salí de la cabaña, encontré la puerta de la despensa entreabierta. Aunque recordé que la había cerrado bien, el interior estaba desordenado. Era evidente que alguien había estado revisando mis provisiones, tirando latas y cajas vacías al pasillo. Observé restos de baba en el suelo y en las paredes. Algo había estudiado mis provisiones y se había marchado, quizá llevándose lo que necesitaba.
No supe exactamente qué buscaba. ¿Comida? ¿Herramientas? ¿O tenía algún otro propósito que yo no podía descifrar? Un momento de horror se apoderó de mí. Si las criaturas ya estaban entrando sin impedimentos, ninguna cerradura podría detenerlas. Mis fortificaciones eran un juego de niños para esas criaturas. Podían entrar por donde quisieran. Maldije en voz alta y bajé a la orilla para despejarme. Pero la visión del mar embravecido no hizo más que aumentar la sensación de desesperanza. Estaba en esta isla, rodeada de profundidades inexploradas, y por la noche surgirían de ellas criaturas capaces de penetrar en mis escondrijos. Mientras miraba las olas de la tormenta, intenté calcular cuánto tardaría en llegar un barco de suministros. Normalmente venía cada 2 meses, tímidamente por estas fechas, pero con una tormenta como esta, nadie se arriesgaría a que llegaran hasta aquí. Me parecía que vivir para ver la próxima calma era una perspectiva muy pobre. No me quedaba mucho tiempo si continuaban las visitas nocturnas. Hacia el mediodía me acerqué al faro, con la esperanza de ver algo nuevo, o al menos, de poder intentar captar de nuevo una señal. Al subir la chirriante escalera, me encontré en una plataforma familiar con una linterna oxidada. Volví a mirar al mar, nada más que un vacío gris, espuma golpeando contra las rocas. Pero al mirar hacia abajo, al pie de la torre, me fijé en un agujero negro, un agujero que no había visto antes. Tal vez fuera un antiguo conducto de ventilación o una boca de acceso a las bodegas del faro. Decidí que cualquier pista podía ser importante. Bajé y caminé alrededor del faro buscando el agujero. Resultó estar medio sumergido en el agua del mar, y había un camino estrecho y torcido, plagado de rocas afiladas que conducía a él. Iluminé el interior con mi linterna, pero el haz de luz se reflejaba débilmente en las paredes húmedas. La profundidad del agujero no estaba clara. Me entraron sudores fríos al imaginar lo que podría haber ahí abajo. Tal vez aquellas criaturas se habían instalado en el interior del túnel que conducía al corazón de la isla, pero no tenía ni el deseo ni el valor de bajar solo. Al arrojar una piedra, oí un eco apagado y una gota de agua. Ni rugido ni pisadas, solo un crujido hueco. Pero quién sabe, a lo mejor saben acechar para que nadie oiga ni siquiera un susurro. Intentando que no cundiera el pánico, volví al faro y me quedé allí sentado un rato, preguntándome qué hacer a continuación. Se me ocurrió una idea descabellada. Tal vez debería incendiar el faro para llamar la atención sobre la isla, pero eso sería demasiado arriesgado. Si el fuego se descontrolaba, me quedaría sin mi último refugio. Además, no sé si las llamas serían visibles con un tiempo tan inclemente. Y si las criaturas no temen al fuego, solo conseguiría atraparme entre las paredes ardientes. Cuando regresé a la cabaña, los armarios de la cocina estaban abiertos, las latas de comida desparramadas y el suelo manchado de baba y trozos de tela desechados que antes habían sido mi manta. Al parecer, las criaturas habían vuelto mientras yo estaba en el faro. Pero lo que más me llamó la atención fue que la pared de la cocina tenía una especie de símbolos espeluznantes, como líneas verticales con muescas entrelazadas. Estaban rayados con una precisión aterradora, como si la criatura quisiera dejar un mensaje. Todo parecía un antiguo ritual o advertencia. Cuando toqué los símbolos, sentí que estaban cubiertos de una masa todavía pegajosa, como si hubieran sido aplicados hacía apenas unos minutos. Me asusté de verdad. Estas criaturas se comunican claramente entre sí. Tienen un propósito y una conciencia definidos. No se limitan a cazar, sino que lo hacen metódicamente, como si estuvieran jugando a un juego en el que yo soy la presa principal. Quizá estén estudiando mis reacciones, mi cabaña, mi comportamiento. Y todos estos símbolos son una forma de intercambiar información o de dejar marcas para sus parientes. Por alguna razón, tuve la fuerte sensación de que no sobreviviría otra noche si continuaba con mi comportamiento pasivo. Limpié los símbolos con un trapo
que arrojé por encima del umbral, como si me deshiciera de su siniestra energía. Pero tocar aquella marca incomprensible me produjo un escalofrío, como si hubiera tocado la oscuridad misma, arrancada de las profundidades. Me di cuenta de que ya no se trataba de una simple maldición de la soledad. Era una invasión directa de mi espacio personal, de mi vida. Y continuaba, ganando fuerza mientras permaneciera prisionero en este pedazo de tierra. Empecé a contemplar dónde podría esconderme o cómo abandonar la isla, pero el barco en el que había llegado estaba medio sumergido en el muelle. No sabía si era apto para viajar en medio de una tormenta, ni siquiera si funcionaba bien. Incluso si conseguía escapar, era dudoso que llegara vivo a tierra firme. Pero se estaba volviendo intolerable permanecer aquí. Las criaturas cazaban, esperaban y parecían aumentar en número. Me parecía oír voces apagadas y chapoteos fuera de los muros, incluso de día. El inminente atardecer volvió a envolver la isla en una densa niebla, y me quedé sentado mirando fijamente a un punto, intentando superar mi miedo. En el fondo de mi mente florecía una corazonada espeluznante. No solo quieren exorcizarme, quieren mi cuerpo, mi carne o mi mente. Intenté alejar los pensamientos, pero en mi mente ya se había instalado una imagen sombría. Criaturas prehistóricas que emergían de las profundidades del océano para reclamar lo que una vez fue suyo, o para acoger a un nuevo miembro en su comunidad. Aquella noche decidí dejar todos los aparatos electrónicos encendidos, dejar que el ruido de los generadores disuadiera al menos un poco a los huéspedes no invitados. Pero conociendo su astucia y su capacidad para llegar a todas partes, sabía que solo era una ilusión de seguridad. Mientras el cielo se ennegrecía y las olas atronaban contra las rocas, miré por la ventana enfadado y me pregunté, ¿cuántas noches más como esta podré vivir antes de perder la cabeza o convertirme en una víctima? Esta noche el sueño no llegó. Me senté junto a la ventana, intentando ver siquiera una sombra de movimiento fuera del patio. La niebla se extendía en espesas olas, oscureciendo el contorno de los árboles y las rocas. Todo a mi alrededor se convertía en una neblina gris e informe. El zumbido, ese horrible sonido grave, volvió a hacerse sentir, vibrando de vez en cuando en los mismos huesos. Parecía como si la propia oscuridad emitiera esa voz, a través de la cual las criaturas intercambiaban señales o se llamaban entre sí. En un momento dado, cerca de medianoche, reconocí una vaga silueta al otro lado de la valla, donde se adentraba en una espesura de arbustos espinosos. Unos ojos entrecerrados y la débil luz de una linterna me ayudaron a ver el movimiento. Las criaturas estaban allí. Se distinguían sus siluetas, una más alta, otra más fornida, otra con largas extremidades que casi se arrastraban por el suelo. Se movían a lo largo de la valla, despacio, casi con elegancia, como si me siguieran, y me di cuenta de que eran más de los que había pensado. Tal vez toda una bandada habitaba en las profundidades del mar y ahora levantaba el velo de su existencia. Acechando tras el marco de la ventana, intenté no respirar. El corazón me latía como un loco. Solo podía esperar que mi pequeño escondite les pareciera inexpugnable o que no les interesara por el momento, si pensaban que ya estaba en su trampa. Pero al cabo de unos minutos, una de las figuras se acurrucó literalmente contra la valla, estirando su largo cuello, o lo que tuviera en lugar de cuello, e inclinando la cabeza en un ángulo antinatural para un ser humano. Pude distinguir el contorno gris y descolorido de un rostro, si es que se le podía llamar rostro. Parecía más bien una máscara podrida, corroída por la sal y el tiempo. Los ojos brillaban con fuego amarillo, reflejando quizá la luz de la luna o mi propia fiebre interior. Conteniendo la respiración, la observé mirar alrededor del patio como si me buscara. La criatura pareció sentir mi presencia, pero no verme ni dudar si atacara ahora.
Entonces se deslizó silenciosamente a lo largo de la valla y desapareció en la niebla. Sentí que me temblaban las piernas. Ahí estaba, la verdadera prueba de mi terror, ya no oculta, sino casi abierta. Ahora no podía negar que había una cacería en curso y que yo era la presa. Pronto todo quedó en silencio y me senté en completa oscuridad, pues había apagado la linterna para no llamar la atención. Me di cuenta de que no duraría mucho. Era como si me estuvieran avisando de su existencia, haciéndome sufrir la agonía de la espera. El tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Por todas partes se oían sonidos fantasmales, crujidos, golpes, pero ya no podía distinguir la realidad de la imaginación. Hacia la mañana, cuando empezaba a caer en un corto sueño, me despertó un fuerte ruido de raspado. Algo se había derrumbado fuera. Cogí mi pistola de bengalas y salté al exterior, sintiendo cómo el aire fresco e impregnado de yodo me golpeaba la cara. Resultó que parte de la valla había sido arrancada casi por completo del suelo y estaba tumbada de lado. Las tablas mojadas estaban rotas por partes, como si se hubieran roto por varios sitios a la vez. Las marcas de baba y los arañazos profundos indicaban que las criaturas habían llegado allí en grupo. Pero, ¿por qué no atacaron? ¿Por qué se limitan a invadir, a destruir, pero aún no van directamente? Quizá les gusta jugar con el miedo de la víctima. Tal vez están esperando a que me derrumbe moralmente y haga algo imprudente. Me vino a la cabeza la idea del barco. Si podía arreglarlo para cruzar al menos unas millas hasta la vía navegable más cercana, podría atraer la atención de los barcos. Pero el riesgo era grande. Las criaturas podrían perseguirme fácilmente en el agua si emergían del mar. Y quién sabe lo que ocurre bajo la superficie si las cosas ya dan tanto miedo por encima de ella. Decidí pasar el día explorando el barco. Mientras caminaba por la costa rocosa hasta el embarcadero, observé varias cadenas más de huellas que se adentraban en el agua. Una cosa que me sorprendió fue que las huellas estaban todas mirando hacia el mar, como si las criaturas volvieran a su elemento antes del amanecer. Tal vez no pueden permanecer fuera del agua por mucho tiempo. Esa era la única explicación racional, pero está claro que por la noche también se vuelven más fuertes y audaces. El barco parecía triste. El fondo estaba podrido en varias partes, y el motor probablemente llevaba mucho tiempo sin funcionar. Intenté arrancarlo echando gasolina de un bidón y conectando los cables, pero resollaba y se ahogaba. Tuve que cambiar las bujías, limpiar el sistema de combustible y reparar los bajos. No tenía las piezas necesarias, y mucho menos los conocimientos, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí intentar arreglar el barco, aunque con métodos prehistóricos. Corté algunos tablones y utilicé la lona para parchear los agujeros, fijando la tela con resina casera. No estaba seguro de tener éxito, pero al menos intenté que no cundiera el pánico. El reloj marcó el mediodía mientras estaba en ello. Cada vez había menos luz y parecía como si las nubes se espesaran a propósito para mantener seca la isla. Miré a la orilla. El lugar por donde salían las criaturas estaba vacío, pero más allá de sus límites había un velo brumoso, como si ocultara toda una ciudad submarina. Con cada nuevo golpe de las olas, afloraban en mi mente las horribles imágenes de tentáculos y zarpas con garras que salían de las profundidades. Al anochecer, regresé a la cabaña, empapado y rígido. Reforcé las puertas como pude, pero dentro de la habitación había un olor a podredumbre y humedad salada. Era como si la propia presencia de las criaturas hubiera empapado las paredes. Acurrucado en el rincón más alejado, miré por la ventana, donde la penumbra se desvanecía lentamente. Las raciones secas que masticaba me parecían insípidas. El generador aullaba como si me tocara una marcha fúnebre. Había caído la noche y sabía que las criaturas volverían. Esta vez quería usar la pistola de bengalas como señal. Tal vez alguno de los barcos pesqueros se daría cuenta, pero lo primero que quería hacer era asustar a los alienígenas.
Recordando cómo había chillado la criatura cuando golpeé la puerta con mi hacha, pensé, quizá la luz y los sonidos agudos, al menos los espanten. Agarrando mi pistola de bengalas, me acerqué a la ventana, donde observé las vagas siluetas de sombras que se deslizaban. Armándome de valor, abrí la hoja y disparé directamente al aire, intentando iluminar la oscuridad. El destello iluminó el espacio en unas decenas de metros, y vi no menos de 3 criaturas. Sus cuerpos nudosos, envueltos en piel húmeda y escamosa, variaban de forma, pero todos miraban fijamente a mi casa, con evidente agresividad. Cegadas por la luz brillante, se estremecieron y sisearon. Una de ellas incluso retrocedió, cubriendo lo que parecían ojos con sus largas extremidades. Pero cuando la luz se apagó, se movieron más deprisa, casi a sacudidas, acercándose a la cabaña. Sin esperar a que pasaran mi improvisada valla, cerré la ventana y me retiré al interior, sintiendo que el pánico crecía en mi interior. Un segundo cohete solo volvería a iluminar el patio durante un instante. Pero, ¿luego qué? No tenía ningún arma de fuego, ninguna garantía firme de que pudiera hacer frente a 3 o más. Oía el rechinar de las tablas, las criaturas arañando las paredes. En un momento dado, una de ellas empezó a golpear la puerta, rítmicamente, como burlándose de mí. Me apreté contra la pared con el hacha en una mano y el lanzacohetes en la otra, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Se oía un zumbido al otro lado de la puerta, una mezcla de siseos y gorgoteos, como si estuvieran hablando entre ellos. Quería gritar y chillar histéricamente, pero sabía que eso no me salvaría. Gritar solo aumentaría su placer. De repente, el ruido cesó, como si alguien les hubiera ordenado retirarse. No me atreví a moverme durante unos minutos más. Por fin, cuando lo hice, abrí la persiana de la ventana y no había nadie en el patio. Habían desaparecido tan rápido como habían aparecido. Pero no me hice ilusiones. Solo era otra prueba. Tal vez estaban vigilando mis defensas, esperando el momento oportuno. O tal vez simplemente les gustaba torturarme con el miedo. La noche transcurrió entre angustiosos sollozos de viento y el parpadeo de la linterna que encendía de vez en cuando para ahuyentar la oscuridad. Al amanecer salí, temblando por el esfuerzo y la falta de sueño, para encontrarme con la valla por fin caída y las paredes pintadas con los mismos extraños símbolos. Ahora estaban más retorcidos, con nuevas ramas. La evasiva impresión de que las criaturas se estaban dejando mensajes a sí mismas, conmigo como protagonista, me estaba volviendo loco. En la arena, cerca del porche, encontré un trozo de tela mojada que parecía ser parte de mi chaqueta, que había desaparecido misteriosamente ayer. Ahora estaba rota y empapada de baba. Solo con mirarlo casi me daba un vuelco. Lo quemé en un barril cerca de casa, incapaz de soportar su horrible visión. Pero no pude quemar todos los rastros de su presencia. La isla estaba empapada de su aliento y su aspecto. Me di cuenta de que había llegado el momento de escapar. O bien moría en esta remota cabaña a causa de sus garras, o bien encontraría la forma de llegar a tierra firme, aunque tuviera que arriesgarme al mar tempestuoso y navegar en un bote que apenas podía retener el agua. La idea de nadar en su elemento nativo me hacía sudar frío, pero quedarme aquí solo servía para retrasar la inevitable perdición. Su extraña estrategia parecía llevarme a la desesperación. Ese día tomé el bote con una determinación sombría. Reforcé la lona, intenté reparar los agujeros y utilicé tablas de una valla caída como refuerzo adicional. Mi mente daba vueltas a una variedad de planes. Llevar tantos suministros como fuera posible, utilizando una pequeña caja de la despensa. Desmontar parte del compartimento del motor para, al menos, comprobar el estado de los tapones y los filtros. Pero, por desgracia, no había repuestos. Al darme cuenta de que probablemente no sería posible arrancar el motor, pensé, ¿y si remo a mano? Quizá, teniendo remos, al menos un poco lejos de la orilla. No tenía remos,
así que decidí construirlos con tablas, clavándolas a un trozo ancho de madera contrachapada. Era una idea dudosa, pero no tenía elección. Cada golpe de martillo resonaba en la isla. Temía que el ruido atrajera la atención de las criaturas, pero permanecer inactivo era aún más aterrador. Solo podía esperar que no estuvieran tan activas durante el día y que la luz brillante no fuera de su agrado. Aún así, los restos del sol, aunque detrás de pesadas nubes, iluminaban mi desesperada labor. Me di cuenta de que las rocas eran azotadas periódicamente por violentas olas. La tormenta seguía arreciando. A veces me parecía oír el mismo estruendo rítmico procedente de las profundidades, pero intenté alejar ese pensamiento y concentrarme en mi trabajo, esforzándome con cada golpe del instrumento, como si quisiera castigarme por mi lentitud. El día se hizo interminable, pero conseguí montar todas las piezas. La embarcación, reforzada por dentro y por fuera con una lona, tenía un aspecto poco impresionante, pero podría aguantar en el agua un par de horas. Mientras jugueteaba en el muelle, miraba de vez en cuando el faro que se alzaba sobre la isla. Tenía la fantasiosa idea de volver a subir para buscar algo útil en el viejo mecanismo, o al menos para dar una última señal. Pero mi corazón me decía que era una pérdida de tiempo. Ningún barco podría subir ahora, y aunque lo hiciera, ¿me vería en este caos tormentoso? Aún así, pensé que escapar era mi única oportunidad. Antes de la puesta de sol, arrastré la barca más cerca del agua. El viento me lanzaba puñados de rocío salado a la cara, pero no me detuve. Até la barca a un muelle destartalado para que no se alejara flotando antes de estar lista. Luego volví al camarote para recoger el resto de mis provisiones: agua, comida enlatada, un botiquín que encontré en la despensa. Dejé atrás los documentos y las cosas extra, pues no les veía ninguna utilidad. Casi me había resignado al hecho de que probablemente abandonaría la isla sin nada más que la voluntad de sobrevivir. La noche descendió rápidamente. Me senté con los brazos alrededor de la cabeza, esperando que las criaturas volvieran en cualquier momento. Pero esta vez me decidí. Si venían, intentaría luchar contra ellas, y al amparo de la mañana siguiente, intentaría zarpar, pasara lo que pasara. El corazón me latía con fuerza, y los ojos me lloraban por el aire salado y húmedo que entraba por las rendijas. Recé a todos los dioses que no conocía para que la tormenta amainara un poco, para tener una pequeña oportunidad. Hacia medianoche, oí un ruido en la puerta, rasguños silenciosos, como los dedos y las garras de alguien deslizándose sobre la madera. Me tensé, aferrando mi hacha, pero el raspado se silenció de repente. Entonces, llegó un gorgoteo desde el otro lado, como si alguien se enjuagara la garganta con agua de mar. Recordé cómo había chillado una de las criaturas cuando la golpeé, y sentí una sádica satisfacción por haber conseguido ahuyentarla. Pero la alegría duró poco. Al gorgoteo le siguió un fuerte golpe, como si una ola se hubiera estrellado contra la puerta. Las tablas crujieron, pero aguantaron. Disparé un cohete contra el techo de la habitación, con la esperanza de que la luz brillante y el ruido ahuyentaran a las criaturas a través de las ventanas. Por un momento todo se iluminó de un rojo intenso. En esos pocos segundos, vi dos siluetas que se colaban por la ventana y oí un silbido sordo. Luego, de nuevo la oscuridad, mis ojos tuvieron que readaptarse. Me di cuenta de que no iban a echarse atrás. Puede que no les gustara la luz dura, pero estaba claro que les molestaba mi resistencia, y tarde o temprano encontrarían la forma de entrar. La siguiente hora transcurrió con una nerviosa expectación. Oía a las criaturas merodeando por la casa, arañando las paredes de troncos, susurrando. ¿O era solo yo? El estruendo del océano se hizo más fuerte. La tormenta alcanzaba su punto álgido. Los relámpagos brillaban a lo lejos, iluminando los acantilados sin vida. La propia naturaleza parecía haber establecido una siniestra alianza con estas criaturas para acabar conmigo. Media hora antes del amanecer,
Los arañazos cesaron bruscamente. Me obligué con dificultad a mirar hacia afuera. La niebla se disipaba bajo las ráfagas de viento y vi varias figuras oscuras que se arrastraban por la arena de vuelta al agua. Se movían con sorprendente rapidez, casi como gusanos de mar, arrastrando tras de sí sus largas extremidades. Se me encogió el corazón. Por la mañana volverán a esconderse en el mar. Aquella mañana fue decisiva. Corrí al muelle, donde ya estaba mi barco preparado. Saber que las criaturas se habían ido de momento me infundió valor. La fría luz gris del amanecer iluminaba las nubes de tormenta sobre el horizonte, y el viento me lanzaba salpicaduras a la cara. Subí el bote, cargué un cajón de provisiones, inspeccioné los ásperos remos y cerré los ojos un momento, exhalando un suspiro pleno. Mi única esperanza era alejarme lo más posible de la orilla antes de que las criaturas se dieran cuenta de que intentaba escapar. Desenredé la cuerda, empujé la barca chirriantemente lejos del muelle y tomé los remos. Las olas eran altas y la barca se balanceaba como una astilla. El corazón me latía con fuerza y me temblaban las manos, pero remé con todas mis fuerzas. El faro me miraba desde la orilla, como un testigo sombrío de mi intento de fuga. La propia isla parecía no querer dejarme marchar, aferrándose a mi conciencia. Cada minuto en el agua era un esfuerzo terrible. La barca se llenaba de aerosol, ya no sentía los pies del frío. Pero lo peor estaba por llegar. En el agua, un poco más lejos, distinguí las mismas siluetas oscuras. Se movían hacia mí bajo la superficie, saliendo de vez en cuando a la superficie, mostrando los huesos de sus espaldas como crestas. Maldije y remé aún más fuerte, dándome cuenta de que no me dejarían en paz. Una de las siluetas se acercó más a la superficie y vi un rostro horrible, con ojos aceitosos y mandíbulas abiertas como fauces sin labios. Unas manos enormes con largos dedos se agarraban al aire, intentando alcanzar el costado del barco. En un arrebato de pánico y horror, apunté con el remo directamente a la bestia, tratando de apartarla. Se produjo un contacto horrible y resbaladizo, y la criatura siseó y retrocedió, levantando las olas. El barco se sacudió y casi me caigo por la borda. Al darme cuenta de que no había posibilidad de acelerar, intenté maniobrar con la esperanza de que no pudieran permanecer demasiado tiempo en la superficie. Pero de las profundidades surgían más sombras. Estaba claro que no querían dejarme marchar. Saqué mi lanzacohetes, me quedaban un par de cargas. Lo disparé hacia el mar. Una lluvia de chispas cayó al agua, cegando por un momento a la criatura más cercana. Emitió una furiosa serie de sonidos que parecían una mezcla de gruñido y aullido, y desapareció en las profundidades. Remé tan fuerte como pude, rogando a los cielos que la lona y las tablas no se resquebrajaran bajo la presión de las olas. Los músculos me ardían con cada golpe de remo y me esforzaba por recuperar el aliento. Pero veía que las siluetas desaparecían cada vez más bajo el agua, como si no pudieran seguirme mucho tiempo en la superficie. Quizá solo estaban adaptados a la caza nocturna en la zona costera, y la tormenta se interponía en su camino. Eso me dio un rayo de esperanza. Seguí remando, apenas sintiendo mis propios brazos, concentrado en un deseo: alejarme lo más posible de la isla. Por fin, cuando miré por encima del hombro, la costa era solo una vaga raya en la distancia, el faro un diminuto palo en el horizonte. La niebla y las olas lo ocultaban todo, salvo el infinito gris del agua. Las criaturas parecían haber dejado de perseguirme, o esperaban en las profundidades para atacar de improviso. Pero seguí remando, tragando el rocío salado y temblando de frío y miedo. Seguí remando durante horas, tal vez una eternidad, hasta que el día empezó a desvanecerse. Un pensamiento latía en mi mente. Si no veo un barco o tierra en el horizonte, moriré aquí mismo, o en sus garras. No tenía ningún mapa, ningún plan claro sobre cómo llegar a los humanos, y sin embargo, quedarme allí, en la isla maldita, sería aún peor.
Justo cuando pensaba que me estaba quedando sin energía, la silueta de un barco apareció en el horizonte. No podía creer lo que veían mis ojos. Tal vez fuera una alucinación, pero volví a cargar el lanzacohetes y disparé al cielo, con la esperanza de que alguien se percatara de la señal. Un momento después pensé que todo había sido en vano, pero se oyó el lejano bocinazo de una nave y la vi girar insegura en mi dirección. Me invadió una oleada de alivio y terror al mismo tiempo. Si la gente me encontraba, difícilmente podría explicarles lo que había ocurrido en la isla. Pero lo importante es que estaré viva, y tal vez estaré a salvo de esos monstruos que cazaban en la noche. No sé cuánto he navegado ni dónde estoy ahora, pero tengo una débil esperanza de ser rescatado. El viento impulsó mi barca hacia adelante, hacia el punto más oscuro del barco, y recé para que las criaturas no volvieran a visitarme antes de estar a bordo. Lo último que vi fue una enorme ola que lanzaba mi barca hacia arriba. Sentí una terrible sacudida y luego todo se oscureció. No supe cuánto tiempo había estado inconsciente, pero cuando abrí los ojos, estaba rodeado de agua espumosa y el barco había desaparecido. Ahogándome en la espuma salada, me horroricé al darme cuenta de que me estaba ahogando, y el barco que parecía haberme salvado volvía a estar oculto tras la línea de las olas. Y por un momento me pareció que desde las oscuras profundidades, las mismísimas manos de largos dedos me tendían la mano. Grité, ahogándome, hasta que mi conciencia sucumbió a la parálisis del horror. Lo que sucedió después lo recuerdo vagamente. Unos gemidos inhumanos, el crujido del agua en mis oídos. Tal vez los vi bajo el agua, o tal vez fue solo una alucinación de una mente moribunda. Pero sobreviví solo de milagro, y cuando volví en mí en el camarote de un pesquero desconocido, en algún lugar al borde del delirio, no pude sacarme ni una palabra. Los pescadores que me encontraron se quedaron estupefactos ante mi estado. Manos congeladas, mirada de loco. Quería hablarles de las criaturas, de cómo había escapado de ellas. Quería decir algo, pero un terror muerto me atenazaba la garganta, privándome de la capacidad de hablar. Me llevaron a la orilla de la ciudad portuaria más cercana. Supe que durante algún tiempo nadie se atrevió a ponerse en contacto con mi isla, sobre todo porque las cartas oficiales la consideraban deshabitada. Mientras estaba en la cama del hospital, intentaba sobreponerme a horribles recuerdos y pesadillas. La gente me preguntaba qué había visto, y yo guardaba silencio, temerosa de relatar la pesadilla que amenazaba con resurgir del mar. Aquella isla quedó atrás, pero por la noche oigo un rítmico zumbido, y me parece oír sombras que se deslizan por la ventana. Tal vez los que salieron del agua aún me buscan, pues conocen mi olor, mi rostro, y el océano solo es su hogar y la tierra su coto de caza. Tal vez un día vuelvan a por mí, y entonces no habrá escapatoria. No sé por qué me eligieron, pero sé que no se detendrán, porque el propio miedo que acecha en el agua salada es indestructible, y cada vez que oscurece en la isla, emergen del mar criaturas que se parecen a los humanos, pero que carecen de lo más importante de todo, el alma humana. Y estoy convencido de que nunca olvidarán a sus presas. Creí que se había acabado. El médico que me examinó en el hospital del puerto dijo que había sufrido hipotermia grave y estrés. Pasé varias semanas en estado de semi-inconsciencia, volviendo en mí de alucinaciones y con miedo pánico a que la puerta de la sala estuviera más a punto de abrirse y apareciera en el umbral uno de los que habían venido del mar. Las enfermeras y los celadores me miraban con lástima y a veces con incredulidad. Mi murmullo inadecuado sobre monstruos, sobre la isla de la que intentaba escapar, les parecía paranoico o consecuencia de un trauma. Cuando por fin empecé a levantarme de la cama y a hablar de forma más o menos coherente, la policía local me pidió explicaciones. ¿Qué me había pasado y por qué me habían encontrado en alta mar? Intenté contarlo todo con sinceridad, pero cuando me hablaron de las criaturas que me perseguían, los agentes se encogieron de hombros.
La mirada en sus ojos decía: solo otro pobre desgraciado enloquecido por la soledad. No les culpaba. Al fin y al cabo, yo mismo no me habría creído esas historias si no lo hubiera visto por mí mismo. Los médicos sugirieron que mi mente había producido esas imágenes debido al aislamiento y el terror de la tormenta. El cerebro, agotado y hambriento, podía dibujar visiones de pesadilla. Sin embargo, en el fondo, yo sabía que era real. Los detalles eran demasiado tangibles: las marcas de baba, los golpes en la cabaña, las huellas en la arena. Lo recordaba tan claramente como mi propio nombre. Pero casi nadie podía compartir esa convicción conmigo. Mientras me recuperaba, intenté averiguar algo sobre la isla. Fui a la biblioteca del pueblo, hojeé los archivos locales y los periódicos antiguos. Resultó que aquel lugar se llamaba extraoficialmente Roca del Silencio, y que allí había habido un faro hacía mucho tiempo. Uno de los artículos mencionaba que el faro había sido abandonado tras una serie de extraños incidentes: desaparición de los guardas, inexplicables señales de SOS. Pero el periódico no daba datos concretos, eran más bien cotilleos. Un viejo informe de los guardacostas decía que casi cada 10-15 años se encontraban personas medio muertas en la costa y afirmaban haber huido de una amenaza no humana. Aquello despertó en mí un horror familiar. Así que no fui el primero en enfrentarme al misterio de la isla. Pero entonces, ¿por qué no se había hecho pública esta información? Por lo visto, a las autoridades locales no les importa, o piensan que esas historias son solo producto de la imaginación enfermiza de las víctimas. O tal vez alguien oculta deliberadamente la verdad, temiendo el pánico o la notoriedad. Pocos días después de que me dieran el alta, se me acercó un hombre que se hacía llamar Harold, representante de la empresa privada supuestamente propietaria de la zona. No me gustó su aspecto: un traje estricto, una mirada excesivamente fría, un maletín bajo el brazo. Desde la puerta me preguntó si quería firmar un acuerdo de confidencialidad, prometiéndome una generosa indemnización por daños morales. No daba crédito a lo que oía. Parecía que el secreto de la isla se estaba callando de verdad. ¿Por qué? Harold me aseguró que la empresa no quería que ningún rumor sobre monstruos marinos ahuyentara a posibles inversores. Hizo creer que las historias eran absurdas y que solo me ofrecían una recompensa por no empañar la reputación de la empresa con tonterías. Me llené de ira y desesperación. ¿Por qué era tan fácil para todos considerar ficción lo que casi me había matado? Pero el recuerdo de los largos dedos cubiertos de baba y los ojos amarillos me hizo estremecer. Quería que la gente supiera la verdad, pero los contratos que había firmado antes, cuando aún era empleada, me obligaban a guardar silencio sobre los detalles de la infraestructura de la isla. Harold me insinuó que si difundía información inexacta, podría enfrentarme a problemas legales, indemnizaciones, etc. Tuve que decidir qué era más importante: mi propia seguridad o la revelación de la truculenta verdad. Incapaz de resistirme a la maquinaria empresarial, interrumpí nuestras conversaciones y me marché, dejando el tema. Pero me hervía por dentro. ¿No sabía que las criaturas eran reales y podían amenazar a cualquiera en su territorio? Por otra parte, ¿quién iba a creerme? Aunque hubiera gente capaz de creerme, irían a la isla con toda una expedición, pero no había garantías de que nadie regresara. En silencio, maldije mi impotencia. Pasaron los días. Alquilé una habitación barata cerca del puerto. Por la noche me atormentaban pesadillas en las que me encontraba de nuevo en la cabaña, oyendo crujir la puerta y sintiendo los ojos de los vigilantes que me observaban a través de las rendijas. A veces me despertaba sudando frío, dispuesto a jurar que había oído el mismo ruido sordo al otro lado de la ventana. Pero cuando salía, lo único que veía eran barrios vacíos y lloviznas. Intenté encontrar a otras personas que hubieran experimentado algo similar. Un par de veces me topé con comentarios extraños en los chats de la ciudad.
Un par de personas anónimas afirmaban que los barcos pesqueros, con feas heridas en forma de garra, a veces zozobraban en la costa. Pero nunca conseguí conocer a estos anónimos en persona. Desaparecían en cuanto intentaba entablar una conversación. Parecía como si una fuerza invisible hubiera borrado cualquier mención a la existencia de las misteriosas criaturas, o las propias personas temían que les ocurriera lo mismo que a mí. Una noche sentí un impulso irresistible de ir al muelle. Algo tiraba de mí hacia allí, como si tuviera que ver si realmente me había salvado o si eso no me dejaba marchar del todo. Al encontrarme en el muelle, entre las redes oxidadas y las cajas vacías, me quedé mirando el agua negra, esperando ver las mismas siluetas. Por un momento me pareció ver algo que se movía a la luz de la luna. La ola se agitó y un rostro descolorido con ojos amarillos asomó a través de la calma. Creí que iba a gemir de horror, pero parpadeé y la visión desapareció. La superficie vacía del agua se agitó, reflejando solo la luz de las linternas. De vuelta en mi estrecha habitación, me di cuenta de que no podía seguir viviendo con tanto miedo. Empecé a comprender por qué aquellas criaturas estaban obsesionadas conmigo. Tal vez fueran los antiguos amos de la isla o guardianes de sus oscuros secretos. Tomé la loca decisión de regresar, pero no sola, sino con un grupo de personas decididas que creyeran mi historia. Quería averiguar de una vez por todas qué ocurría en aquel pedazo de tierra, demostrar al mundo que algo peor que las leyendas acechaba bajo sus aguas. Pero era casi imposible organizar una expedición así. Harold y su compañía se opondrían sin duda, ¿y quién iría sin garantías de éxito? Sin embargo, la idea de regresar no me asustaba menos que vivir con ese miedo constante. Me debatía entre el deseo de esclarecer un terrible misterio y el miedo a volver a caer en las garras de criaturas desalmadas. Cada noche me obligaba a meditaba a pensar que todo había sido un sueño, un trauma a olvidar. Pero era mentira, y en el fondo de mi corazón lo sabía. ¿Y si realmente me estaban buscando? ¿Y si esas criaturas no querían a cualquier humano, sino al que se atreviera a sobrevivir y escapar? Seguía sintiendo que las pesadillas no eran solo consecuencia de los horrores que había vivido, sino una especie de llamada de las profundidades. Me despertaba con un estruendo en los oídos, como el eco de una cueva lejana y el sabor del agua salada en la boca. Esta sensación me mantenía despierto, como si un hilo invisible me arrastrara de vuelta a aquella isla. Reuniendo el resto de mis ahorros, decidí adentrarme lo más posible en el interior, con la esperanza de que la distancia aflojara las garras del miedo. Pero justo antes de emprender el camino, en el viejo motel donde me alojaba, volví a soñar con aquellos ojos amarillos y oí que me llamaban en un susurro bajo y sordo. Y al final del sueño, la silueta de un faro surgía de la oscuridad, elevándose sobre la costa tormentosa. Cuando desperté, me quité la manta de encima, con el corazón latiéndome como si estuviera a punto de salírseme del pecho. No podía deshacerme de la sensación de que, incluso en la otra punta del país, no había escapatoria. En lugar de marcharme, me quedé sentada en la cama hasta que amaneció, cavilando de nuevo, como atrapada en mi propio miedo. Al otro lado de la ventana oía el grito de las gaviotas, que parecían gemidos distorsionados. Empezaba a perder la cabeza, o realmente sentía la presencia fantasmal de estas criaturas allá donde iba. El único pensamiento que me reconfortaba fantasmagóricamente era que tal vez estuvieran confinadas al mar y no pudieran ir más allá de las orillas. Pero si su existencia está relacionada de algún modo con los misteriosos pasadizos de los que había oído hablar, y este mundo submarino se extiende con innumerables túneles, ¿quién sabe dónde podrían aparecer la próxima vez? Tal vez cualquier franja costera sea su dominio. Al salir el sol, decidí quedarme unos días más, con la esperanza de averiguar si había algún otro superviviente que pudiera confirmar la realidad de lo que había visto.
pero en mi interior una terrible premonición se hacía cada vez más fuerte. Esta historia no había terminado, solo acababa de emerger de las profundidades, como olas frías que sacan la oscuridad a la superficie. Pasaron un par de días hasta que conocí a Simon. Era un marinero de aspecto extraño y rostro lleno de cicatrices, sentado en un banco destartalado junto al muelle, con la mirada fija en el agua, esperando a que sus demonios se arrastraran hacia el exterior. No pude evitarlo y entablé conversación con él. Cuando le pregunté sorprendido qué era lo que le fascinaba tanto, Simon me dijo con voz ronca: «Tú también los has visto, ¿verdad? Los que salen del mar». Las palabras me secaron la garganta. Nunca había imaginado que conocería a un hombre que hablara directamente de aquellas cosas espeluznantes. Nuestra conversación fluyó incoherente, entrecortada. Pero Simon, apretando un cigarrillo barato contra sus labios, me contó que en su juventud había sido marinero en un barco pesquero. Al pasar cerca de esas mismas aguas, una noche vio flotar cerca de la borda algo enorme, de aspecto humano, pero con la piel blanquecina y los ojos vacíos. Me miraba fijamente, dijo Simón, como si estuviera esperando a que alargara la mano para agarrarme y arrastrarme al fondo. Afirmó que la emisora de radio del barco empezó entonces a captar misteriosos susurros que sonaban como estática de radio, y sus compañeros enloquecieron de miedo. Esta historia la mantuvieron en secreto, pero Simon nunca olvidó lo que había visto. Dijo que tenía una teoría. Antes eran humanos o muy parecidos a los humanos, pero algo los convirtió en estas bestias marinas. Quizá fueron víctimas de una maldición o eligieron su propio camino, contactando con las fuerzas desconocidas del océano. Mientras escuchaba esto, me di cuenta de que nuestras historias resonaban. La lógica alienada de Simon se tornó en una claridad aterradora. Buscan a quienes han perturbado la paz de su isla o han establecido contacto con ellos. ¿Podrían perseguirnos también aquí? Probablemente sí, si es su voluntad. Simon me ofreció una copa en un bar barato del paseo marítimo, y allí nos sentamos como dos condenados al zumbido de una vieja nevera. Le hablé de mis pesadillas, de mi trabajo como vigilante en la isla, de las innumerables huellas y señales ominosas. Simon escuchó, exhalando el humo del cigarrillo, y luego dijo en voz baja: ¿Sabes qué es lo más aterrador? Cuando sientes su presencia, incluso donde no hay mar. Es como si el mar viviera en ti y te llamara. Estuvimos hablando hasta que cerró el bar. Al final, Simon dijo que conocía a un investigador ocultista en otra ciudad que podría creer nuestras historias y ayudarnos a averiguar cómo romper la conexión con esas criaturas marinas. Yo no creía en la magia ni en el ocultismo, pero estaba dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para librarme de este maldito miedo y de la sensación de que seguía en sus garras. A la mañana siguiente, después de empaquetar nuestras cosas, los dos viajamos en el viejo coche de Simon hasta donde se encontraba este conocido. El viaje duró casi 24 horas y nos detuvimos en restaurantes baratos, tratando de mantenernos alejados de la costa. Cada vez que veía el reflejo del agua en el horizonte, el pánico aumentaba en mi interior, como si pudiera oír el bajo estruendo que me llamaba de nuevo. Simon me consoló, diciéndome que íbamos a un lugar sin salida al mar, lo que significaba que ellos no podrían alcanzarnos. Pero, ¿debíamos habernos engañado? El conocido explorador resultó ser un hombre delgado y pálido, de unos 40 años, que se hacía llamar Harry. Su piso parecía un almacén de libros extraños, máscaras rituales y frascos de brebajes oscuros. Cuando le contamos nuestras historias, Harry se animó. Llevaba mucho tiempo recopilando información sobre cultos marinos y leyendas relacionadas con la muerte de colonias enteras en islas aisladas. En la antigüedad, dijo, había tribus que adoraban a las deidades de las profundidades. La gente hacía sacrificios al océano, y a veces los elegidos recibían un regalo de los señores del mar,
convirtiéndose en criaturas capaces de vivir bajo el agua. Pero este don resultaba ser una maldición, y a lo largo de los siglos, tales criaturas degeneraban en monstruos. Harry creía que en algún lugar cercano a esa misma isla yacían las ruinas de un antiguo templo o de una ciudad entera donde florecieron estos cultos. Es posible, dijo, que parte de los rituales permitieran a los conversos pisar tierra firme. Al hacerlo, conservan una conexión con aquellos que han entrado en contacto con su mundo, al menos una vez. Sus ojos ardían con una excitación malsana mientras nos mostraba folios polvorientos con mapas y descripciones de asentamientos desaparecidos. Yo no sabía qué pensar. Todo parecía una locura, pero Simon se quedó mirando las páginas, pálido, como si encontrara allí la confirmación de sus terribles recuerdos. Le pedimos a Harry que nos ayudara a protegernos de las criaturas, si realmente podían perseguirnos incluso lejos de la costa. Harry sugirió un ritual que supuestamente rompería la conexión mística con los dioses del mar. Debía realizarse durante una fase especial de la luna, utilizando talismanes hechos de minerales especiales. Miré todas estas convenciones con incredulidad, pero no tenía nada que perder. Si este ritual podía darme, aunque solo fuera una ilusoria sensación de seguridad, estaba dispuesto a correr el riesgo. Harry estaba preparando un santuario en el sótano de la casa, recitando fórmulas incomprensibles en una lengua antigua, dibujando extraños círculos y símbolos con tiza, como los que había visto en mi cabaña. Pero entonces me invadió un pánico de horror. Las propias marcas en las paredes podían formar parte del ritual contrario. De repente me di cuenta de que tal vez las criaturas que habían hecho los símbolos se estaban comunicando entre sí. Me pregunté si no tendríamos más problemas. El ritual se prolongó durante toda la noche. Harry quemó hierbas aromáticas, murmuró conjuros y Simon y yo nos sentamos en el centro del círculo, sintiendo el hedor de las hierbas mezclarse con la onda del miedo. No vi ningún milagro visible, pero cuando lo hice, oí pasar a alguien por delante de la puerta de la bodega, arrastrando sus largos pies. Simon también notó algo, pues levantó la cabeza bruscamente, escuchando pasos. Nos quedamos literalmente helados, empapados en sudor frío. No había nadie. Solo el viento silbaba fuera de las ventanas. Al amanecer, Harry anunció que el ritual había concluido. Nos dio unos amuletos tallados en una extraña piedra que, según dijo, se suponía que interrumpirían las olas de la invocación y nos protegerían de los ojos invisibles de los monstruos marinos. Quería reírme de lo absurdo de lo que estaba ocurriendo, pero en lugar de eso me limité a apretar el puño convulsivamente, sintiendo que me temblaban las rodillas. Parecía charlatanería, pero en el fondo esperaba que el amuleto pudiera calmar mis pesadillas al menos un poco. Nos quedamos en casa de Harry un par de días más. Durante ese tiempo, ni una sola vez tuve pesadillas con las criaturas de dedos largos. Sentí una especie de alivio, pero no podía llamarlo victoria. Era como si un gusano de duda acechara en mi subconsciente. Están vigilando y esperando el momento oportuno. Simon dijo que él también sintió una calma temporal, pero tuvo un sueño en el que estaba en la orilla del mar y miraba a lo lejos, donde un faro, cubierto de algas y conchas, surgía lentamente del agua. Esta historia me alarmó. Quizá la conexión no se había roto, sino solo suspendido. Antes de irnos, nos despedimos de Harry y volvimos en coche. No quería volver a las ciudades portuarias ni al olor del viento salado, pero no tenía otra opción. Hablamos de planes de futuro en la carretera, como mudarnos al interior, aceptar un nuevo trabajo lejos del agua. Pero ante la mera mención de costa, ambos nos sentimos incómodos. Nos dimos cuenta de que bastaría una visita descuidada para que las viejas sombras cobraran vida de nuevo. A través del parabrisas del coche, miré la cinta gris de la autopista y pensé que era imposible huir el resto de mi vida. ¿Y si el miedo que llevo dentro nunca se fuera?
y cada sonido del viento nocturno resonara en mí desde aquellas terribles noches en la isla? Por mucho que intentara esconderme, el recuerdo no podría erradicarse. Y quizá, mientras ese horror viva en mi mente, las criaturas sigan sintiendo mi presencia. De todos modos, viajamos parte del camino sin incidentes, durmiendo en moteles baratos al borde de la carretera, tratando de mantenernos alejados de los charcos de agua. Pero cuando nos acercábamos al siguiente pueblo junto al río, sentí un hormigueo en la piel y el eco de aquel aullido ensordecedor volvió a resonar en mis oídos. Simon también estaba claramente nervioso. Agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y murmuraba maldiciones en voz baja. De vez en cuando mirábamos temerosos por los retrovisores laterales, como si esperásemos ver siluetas horribles saltando del río. Era nuestra pesadilla compartida, y hasta ahora solo habíamos sentido el leve movimiento de una sombra en un rincón de nuestras mentes. En momentos así, intentaba recordar las lecciones de Harry, sus garantías de que nuestra conexión con la maldición del mar se había debilitado. Pero lo que se debilita aún no se corta permanentemente, y mientras pensaba en ello, vi ante mí el contorno de la isla, el faro y el oscuro abismo bajo mis pies. Lo más aterrador era la sensación de que si ellos querían, nos encontrarían donde quiera que estuviéramos, pues las profundidades del mar y la magia ancestral no conocen límites, y la salvación sigue siendo solo una ilusión. ¿Por qué no me quedé allí y luché hasta el final? ¿O por qué no me suicidé sin darles la oportunidad de seguir persiguiéndome? La respuesta está probablemente en el miedo a la muerte, que es más fuerte que el miedo a esas criaturas. Elegí la vida, aunque al borde de la locura. Nuestro largo viaje se interrumpió en un pueblo llamado Lakefield, donde decidimos descansar un par de días en una modesta pensión. La ciudad estaba situada junto a un gran lago rodeado de colinas, y el nombre de Lakefield se burlaba de nosotros. Seguíamos junto al agua, aunque no junto al mar. Sin embargo, el agua siempre es agua, y quién sabe qué pasadizos y cuevas se extienden bajo tierra. Una sensación de inquietud nos envolvía desde la mañana. Simon, mirando por la ventana, susurró: «No me gusta esta superficie lisa. Es tan silenciosa como un espejo muerto». Yo también sentía una tensión inexplicable. Los lugareños vivían sus vidas ajenos a nosotros, pero Simon y yo no dejábamos de mirar a nuestro alrededor. Se me había hecho costumbre mirar frenéticamente en los rincones oscuros donde pudiera estar al acecho alguien con dedos largos y ojos amarillos de loco. Ese mismo día, por la noche, estábamos cenando en la sala común de la pensión. Unos cuantos turistas charlaban sobre la pesca en el lago, sobre las atracciones locales. En un momento dado, la conversación giró en torno a las extrañas mascotas desaparecidas en el barrio. Varios perros y gatos habían desaparecido sin dejar rastro, y en algunas casas había manchas de humedad en la entrada. Los turistas bromeaban diciendo que quizá había un monstruo parecido al Loch Ness en el lago. Pero Simon y yo nos miramos, y un sudor frío me recorrió la frente. ¿Podrían llegar hasta aquí esas cosas? Después de cenar, salimos. El sol acababa de ocultarse tras las colinas, y el lago se estaba convirtiendo en una superficie negra y espejada. Me sentí inquieta. Parecía haber algo espeluznante moviéndose en las profundidades, listo para salir a la superficie. Simon sugirió que mirásemos en la orilla para tranquilizarnos. Bajamos hasta el agua y paseamos por las rocas de la orilla, iluminando el camino con antorchas. No había nada extraño, solo conchas rotas y agua que ondulaba con la brisa, pero seguía teniendo la sensación de que alguien nos observaba. Justo cuando estábamos a punto de dar media vuelta, la linterna de Simon detectó algo en la arena. Una huella larga y profunda en la oscuridad, que claramente no era de la pata de un animal. Me agaché, sintiendo que se me helaba la sangre en las venas. Tenía la forma de un pie humano, pero alargado y con largos dedos. Había 5 protuberancias en la arena húmeda que descendían hacia el agua
y desaparecían entre las ondas. Me mordí el labio, intentando no gritar, y Simon, pálido, solo dijo una palabra: «Ellos». Nos volvimos hacia el lago, pero estaba oscuro. Las linternas de la orilla no llegaban al centro del agua. Oí que mi corazón latía muy fuerte, como si tomara prestado el zumbido que una vez había oído en la isla. Simon sacó de su bolsillo el amuleto que Harry nos había dado y lo apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nos alejamos a toda prisa, intentando no mirar a nuestro alrededor. Si nos encontraban en este pueblo de mala muerte, no había lugar donde pudiéramos escondernos. Por la noche apenas dormí. Oía pasos en el pasillo, un leve roce en la ventana. Tal vez era el juego de mi mente, llena de terror. Pero la idea de que unas criaturas pudieran infiltrarse en un dulce y tranquilo pueblo lacustre me ponía enferma. Por la mañana, Simon dijo que no podía seguir viviendo así. «Tenemos que hacer algo al respecto», dijo. «No puedo seguir huyendo para siempre. ¿Volvemos a casa de Harry o buscamos a alguien que sepa de estas cosas?» Decidimos abandonar Lakefield inmediatamente antes de que ocurriera algo peor. Hicimos rápidamente las maletas, pagamos en la pensión y aceleramos por la autopista, dejando atrás la vista del lago, que ahora me parecía un ojo ominoso que nos vigilaba. El paisaje por la ventanilla del coche cambiaba, pero la tensión seguía ahí. Me di cuenta de que no era una opción. Huir del lago al río, del río a otra ciudad. No pasa un día sin que piense en el hecho de que esto es algo más que una pesadilla. Nosotros mismos éramos prisioneros de un ritual que no entendíamos del todo. En una de las gasolineras, Simon fue a comprar comida y yo intenté descansar cerrando los ojos en el coche. Pero en mi medio sueño tuve una visión, un mar gris, la costa rocosa de una isla y un faro que parpadeaba tenuemente en el cielo tormentoso. Era como si alguien me llamara: «Vuelve y termina lo que empezaste». Quise gritar: «No, nunca volveré a este maldito pedazo de tierra». Pero la voz interior no paraba. Sonaba sin emoción, como una orden antigua, y su poder se estaba introduciendo en mi mente. Cuando me desperté, respiraba con dificultad, empapado en sudor frío, y a mi alrededor había una gasolinera y el zumbido seco de los coches. Simon regresó y tardé un momento en recomponerme. Me había sugerido cancelar el viaje y buscar ayuda en psiquiatras, pero no creía que la psicología convencional me ayudara a enfrentarme al antiguo mal, si es que era real y tenía la capacidad de pisar tierra firme. ¿Estaba dispuesto a admitir que me estaba volviendo loco? Tal vez, pero entonces, ¿por qué veíamos las mismas cosas, encontrábamos las mismas huellas, oíamos sonidos similares? No, la locura que infecta a dos personas está más cerca de la realidad. La noche nos encontró en un camino rural. Habíamos perdido la ruta, intentando evitar las grandes ciudades por si acaso. Me quedé mirando el horizonte gris y recordé el momento en la isla en el que finalmente decidí correr hacia las olas. Fue un acto desesperado, pero me dio la oportunidad de sobrevivir. Y ahora estoy huyendo de nuevo. ¿Pero de qué? ¿De los recuerdos o de las criaturas reales que me persiguen? Finalmente nos detuvimos en un motel de carretera. La habitación estaba sucia, escasamente iluminada, pero a falta de una opción mejor, nos conformamos con esta miserable guarida. Las habitaciones vecinas estaban ocupadas por camioneros y olían a tabaco y comida rancia. Me tumbé en la chirriante cama, sintiendo cómo mis entrañas se tensaban al máximo. Simon tiró nuestra modesta bolsa de lona en la silla, se rascó la nuca y sugirió que nos tomáramos una botella de cerveza para embotar un poco el miedo. Durante la noche, volvieron a sonar pasos en el pasillo. Pensé que era uno de los vecinos que iba al baño o a fumar, pero los pasos se detuvieron en nuestra puerta. Me tensé, agarrando el asa de la silla. El corazón me latía como una fiebre. Los pasos eran pausados, como si alguien estuviera rozando la superficie, escuchando.
Al instante recordé los largos dedos deslizándose bajo la rendija de la puerta de la isla. Parecía que estaba allí de nuevo, y estaba a punto de oír un zumbido sibilante. Pasaron los minutos, pero nadie entró. Finalmente se hizo el silencio, salvo por el lejano retumbar de los motores de la autopista. Nos quedamos allí sentados hasta el amanecer, mirando a nuestro alrededor y sin tener ni idea de si se trataba realmente de una de las criaturas o solo de un juego de la imaginación. Por la mañana salimos del motel a toda prisa, sin saber a dónde iríamos después. Era imposible permanecer bajo el mismo techo con el miedo atenazándote. Condujimos hacia una pequeña ciudad fronteriza, con la esperanza de encontrar un lugar donde alojarnos, descansar y decidir qué hacer a continuación. Pero la constante sensación de ser perseguidos no nos dejaba marchar. Pensé en el hecho de que no hacía tanto tiempo tenía una vida más o menos tranquila, y ahora todo se había convertido en una huida interminable del terrible pasado. Me vinieron a la mente la isla, los pasillos del faro, las largas sombras al otro lado de las ventanas y la persistente pregunta: ¿por qué yo? Con el tiempo, Simon y yo nos cansamos de vagar por los caminos en un intento inútil de escapar. Se nos estaba acabando el dinero y teníamos los nervios a flor de piel. En una ciudad fronteriza, alquilamos el alojamiento más barato, una habitación cutre encima de un bar donde los clientes borrachos gritaban y la música sonaba a todo volumen por la noche. Parecía como si el bajo retumbante pudiera ahogar un poco el ruido en nuestras cabezas. Pero aquella noche no había música. El bar pareció apagarse y un silencio sofocante se cernió sobre la ciudad. Simón se durmió un par de horas, agotado, y yo me quedé medio inconsciente, atento a cualquier susurro. Cuando el viento aullaba fuera de la ventana, tenía la delirante imagen de que no era el viento, sino una manada de criaturas que susurraban y se burlaban de mí. De repente, un familiar nudo de miedo me llegó a la garganta. Oí un estruendo, el que había soñado olvidar para siempre. Fue como si alguien hubiera puesto en marcha un mecanismo gigante en mi cabeza, y el sonido grave se dirigió directamente a mi cerebro, paralizando mi voluntad. Me levanté, me acurruqué en un rincón de la cama, cerré los ojos, pero no paraba. No podía moverme, como si hubiera caído en un estupor o en una parálisis del sueño. Quería llamar a Simón, pero no podía hablar. De repente, sentí que el suelo se estremecía al ritmo del zumbido. La humedad y el olor a algas salían de las grietas. Mi corazón latía desesperadamente, pero mi cuerpo no se movía. Entonces, como de un sudario tembloroso, apareció ante mí una silueta, alta, con los miembros retorcidos y una fea cabeza cubierta de algo que parecían conchas. Sus ojos, o más bien huecos, brillaban con una tenue luz amarilla. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo en la realidad, pero todo era demasiado tangible para ser una pesadilla. Inclinó la cabeza y dejó escapar un gorgoteo que sonó como un susurro. A través del aire silencioso, oí palabras que no entendí, pero sabía que era una llamada, una orden que no podía eludir. Todo mi interior se contrajo y mi respiración se congeló. Pensé que estaba muerto. De repente, la criatura extendió una mano con dedos largos y sentí un frío terrible, como si el agua helada hubiera tocado mi piel. El frío me golpeó el corazón, se me atascó en la garganta. Jadeé. Simón se despertó en ese momento y corrió hacia mí. Cuando vio al monstruo, gritó. Cogió el primer objeto que encontró, una silla vieja, y se lo lanzó. La silla voló a través de la silueta como si no tuviera naturaleza física, pero al mismo tiempo, algunas de las conchas y babas se esparcieron por el suelo. La criatura siseó salvajemente y un aullido resonante recorrió la habitación. La sangre se le heló en las venas y la confusión se apoderó de su conciencia. Las paredes y el techo parecieron desaparecer, y volvimos a estar al borde del agua en aquella isla. No recuerdo cómo saltamos a la calle, pero me doy cuenta de que nos precipitábamos en una loca carrera
lejos de la vivienda, lejos de esta pesadilla. Pero en algún momento hay que detenerse. Salimos corriendo a un callejón oscuro, iluminado por una farola solitaria. El corazón se nos salía del pecho y corrimos sin mirar atrás. En algún lugar a lo lejos oímos un estruendo creciente, como si la tierra misma estuviera gimiendo. No había policía, ni transeúntes. La ciudad parecía haberse apagado. Doblamos una esquina y nos encontramos con la oscuridad, en cuyas profundidades reconocí movimiento. Un relámpago de miedo me recorrió y vi una multitud de siluetas. Estaban agrupadas, con los cuerpos cubiertos de escamas, caparazones y baba viscosa. Sus manos con dedos huesudos nos alcanzaban y sus ojos amarillos ardían con un brillo hambriento. Era un muro de monstruos que venían a por nosotros desde lo más profundo del mar, desde un reino despiadado. No sé cómo habían llegado hasta aquí, a través de los pasadizos submarinos, a través de nuestros sueños, o si solo era una manifestación del terror colectivo. Lo importante era que no había a dónde huir. Simon se acurrucó contra la pared, dejando caer el cuchillo. Yo di un paso atrás, y las piernas me flaquearon como si estuviera sumergido en lodo líquido. Las criaturas empezaron a moverse hacia nosotros, formando un semicírculo. Vislumbré a una de ellas, y a la tenue luz de la linterna vi símbolos en su fea piel, similares a los que había visto en las paredes de mi cabaña. Parecía que estábamos condenados, víctimas y al mismo tiempo guardianes de un terrible secreto. Cerré los ojos, esperando un golpe, pero de repente sonó un espeluznante coro de siseos y varias de las criaturas comenzaron a retroceder. Quizá algo se lo había impedido, o quizá su principal llamada no se había hecho aquí. Se oyeron chillidos y gorgoteos, y sentí que el frío penetraba más profundamente, casi deteniéndome el corazón. Susurraban, siseaban, avanzaban y retrocedían al mismo tiempo. Era como si estuvieran decidiendo si rompernos física o mentalmente. Y en ese instante, algo cálido fluyó por mis brazos, mi propia sangre. La presión interna me hizo sentir como si me estallaran los vasos sanguíneos. Simon gritó, pero su voz se desvaneció rápidamente en la oscuridad. Lo último que vi fue a uno de los monstruos acercándose y sentí que una mano escamosa me tocaba el cuello. El mundo nadó. El estruendo se hizo más fuerte y sentí cómo el agua salada se introducía en mis pulmones. Me ahogué en un sollozo, medio asfixiada en el suelo seco. La oscuridad se cerró sobre mí. Un extraño pensamiento pasó por mi mente. Ahora volveré con ellos. Y tal vez toda mi vida en él resultó ser solo una preparación para un viaje sin fin en la oscuridad de las profundidades marinas. Porque ya no importaban ni los gritos, ni el fuego, ni la esperanza. Solo el agua salada y los crueles ojos alienígenas ansiosos por tomar todo lo que una vez fue mío. Una vez me llamaron humano. Ahora solo soy parte de las sombras nocturnas que emergen del mar para dejar huellas humanas para siempre y buscar a su próxima víctima en la orilla. No hay descanso en las profundidades, solo sed y caza eternas. Y sé que un día alguien reaparecerá en la isla abandonada y verá las huellas en la arena. Siempre será así, hasta que los que hemos salido del agua encontremos todas y cada una de ellas. Estamos buscando, y ahora yo soy uno de ellos.